Hola, hola. Pues bienvenidos a un episodio más de Diálogos Candentes de Etnobiología, tardes de café, pero justamente hoy vamos a nombrarlo mañanas de café y tardes en otro lugar porque estamos a destiempo, desfasados en tiempo, pero no en conversación. Vamos bien con todo lo demás, solamente en cuestión de horarios, pues el invitado de hoy justamente le era imposible estar en la transmisión en vivo, entonces decidimos grabarlo un poco antes, estando nosotros de mañana y él de tarde, para que pues no sufriera los estragos que sufrió nuestra invitada pasada, nuestra querida Juanita Cano, ¿verdad? Que la hicimos desvelarse ahí por las 2 de la mañana. Además, agripadísima, la verdad es que nos sentimos en deuda. Pensamos en esta otra solución porque se presentaba el mismo escenario. Sí, Así sí. Que me da mucho gusto darles la bienvenida. Y doctor Beltrán, nuestro invitado de hoy, Didac Santos, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alma y Leo, por la invitación. Buenos días allá, tardes acá. Muchas gracias. Pues en efecto, muchas gracias, Didac, por haber aceptado, por un lado, la invitación y por otro lado, por también apoyarnos para ir ajustando estos horarios y que se diese la oportunidad de que pudiéramos platicar. Pues hay una audiencia en 3 diferentes lugares que vamos a ir desarrollando en esta conversación, que seguramente pues estarán escuchando este podcast, este episodio en particular, y pues a mí me da gusto que conversaras. Tú ya hemos platicado con varios etnosólogos, pero creo que la particularidad de la charla que vamos a tener hoy nos va a dar una visión bien importante sobre pues el trascender de esta disciplina, como bien lo dice el título, un paseo por Latinoamérica, ¿no? Y algo más agregaremos, porque también vamos a pisar una parte de las Europas. Entonces, bueno, yo agradezco mucho y, bueno, como en todos los episodios, siempre toca hacer esta presentación en temas, pues, un poco más personales de cuándo conocemos al invitado. Y yo sí tengo bien presente así el día que me presentaron a Didac. No sé si tú te acuerdes. Bueno, yo me acuerdo de Tlaxcala, no sé si es cuando... No, yo me acuerdo de antes, fíjate, me acuerdo, estaba intentando recordar exactamente qué congreso fue, pero me recuerdo que quien nos presentó fue Lalo Corona. Y estábamos, creo que fue en Morelia, ya no recuerdo, estábamos afuera de un lugar, no, fue en San Cristóbal. ¿Tú fuiste el de San Cristóbal? Sí, Entonces, en 2014 estuve en la organización. Sí. Ahí ha de haber sido, y estaba Lalo Corona, y afuera de un evento, de repente, me acuerdo que nos dijo, mira, él es Didac Santos, y ya me dijo, él es Leo, y pues platicamos un ratito. Creo que en ese entonces tú estabas haciendo un postdoc con Arturo, con el doctor Arturo Argueta. ¿Sí era esa fecha? ¿O ya habías acabado? Yo hice el postdoctorado del 2013 al 2015. Entonces coincidió el congreso, exacto. Justo. 2014 en San Cristóbal. Mira, mi mente no me falla. ¡Qué memoria, doctor! No, me acuerdo muy bien esa carita de Lalo Corona, así de, Leo, mira, él es Didac Santos. Lalo siempre muy armonioso, y uniendo fronteras, y esa vez me presentó a Didac, y eventualmente, justo en efecto, en el Congreso de Tlaxcala ya pudimos platicar más. Ahí hubo ya más acercamiento. Y tenía poquito que yo recuerdo, bueno, no voy a spoilear, pero tú estabas ya por partir hacia Brasil. No, en Tlaxcala, ¿no? Todavía no. En Tlaxcala ya estaba. Y estabas allá. Mira, en Brasil. Te dejaste venir. Ya veo que tienes bastante memoria diacrónica, ¿eh? A diferencia de mí. No, en Brasil, precisamente, es interesante porque pareciera como que los congresos van marcando mis tiempos, ¿no? Fue en el congreso de Morelia, cuando a mí me llegó la noticia que me habían aceptado como profesor visitante en la Universidade Federal do Pará, en Belén, en Brasil,
y es cuando, poco después del Congreso es cuando me fui y estuve 4 años. Órale. Pues yo más o menos por ahí me recordaba, pero bueno. Y en cambio yo me acuerdo que en Tlaxcala, Uh-huh. yo me acuerdo de Tlaxcala porque precisamente fue, no sé si recuerdas, que creo que lo hablabas también con Ere, una noche en unas etnofiestas estas que se alargan, que acabamos Sí. en una casa, no se sabe Sí. quién, Sí. recuerdo que estaba Maranta, estaba Mariana, estabas tú, Ere, Que por cierto, Alejandra. censura el nombre de Mariana porque ya me dijo el otro día, ya no me quemes en el aire porque... Pues ya la quemé. Pues ya la quemé, lo siento. Y entonces en esa casa de no se sabe quién, pues hablamos. Sí. Y sí me acuerdo, lo que sí recuerdo muy bien, que fue muy divertido, es que luego acabé haciendo casi que de Uber de todos, porque Amaranta me dijo, toma las llaves del carro, llévanos a todos donde sea. Entonces me pasé yendo a las 4 de la madrugada, casi que de hotel en hotel, dejando a unos y a los otros. Sí. ¿Te acuerdas de eso también? No, sí me acuerdo de eso. Esperamos que la persona que estaba a cargo de esa casa sepa las muchas historias que ha dado esa invitación. Sí, no, fue un punto de encuentro etnobiológico, la verdad, fue muy interesante. Sí. Pero bueno, se le agradece. Se le agradece, sí. Bueno, entonces casi ya son 11 años de la primera ocasión que yo ubico a Didac, que Lalo Corona dijo, él es Didac Santos, y eventualmente, entonces, Tlaxcala a la fecha, igual que con Ere, son 4 años, 4 años más frescos, ¿no? En la memoria. Pero aproximadamente ese es el tiempo. Yo sabía también eventualmente, porque en su momento hago etnobotánica, pero me gusta mucho estar como atento de lo que se publica en el ámbito etnobiológico. Y recuerdo unos textos que me llamaron mucho la atención porque hace unos 15, 12 años yo empezaba a ver que llovían artículos a diestra y siniestra sobre la etnozoología derivados de Brasil, de este grupo hermano con Ulises Albuquerque, ¿no? Y llovían y salían, y yo decía, bueno, ¿qué está ocurriendo en la etnozoología mexicana? Y de repente, ¡kabum!, salió un artículo muy interesante de este recuento de la etnozoología en México, ¿no? Y yo me imagino que ese fue tu postdoc, parte de tu postdoc, porque salió de etnobiología y me lo chuté y dije, qué interesante. Y así fue como fui conociendo poco a poco lo que habías hecho, ¿no? Y eventualmente ya supe que habías hecho cosas de cacería, en los congresos vi determinadas cosas y así fui como conformando mi historia de lo que más o menos sabía que Didac hacía. Y esa es como la generalidad de lo que yo tengo en mente de lo que hace Didac Santos. Pero pues para darte voz a ti, pues nos encantaría más bien que nos fueras platicando, pues quién es Didac Santos, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo llegó a este mundo de la etnobiología? Y pues, ¿por qué está aquí, no? Platícanos mejor tú en eso. Bueno, ese artículo que comentas, que es el de la revisión bibliográfica, ¿no? El estado del arte de la etnozoología en México, del 2012. En realidad no fue mi postdoctorado, Ok. ya te comentaré. En realidad eso fue paralelo. Fue paralelo en la transición que acababa el doctorado y empezaba el postdoc con Argueta. Incluso empezaba como editor asociado en la revista Etnobiología, que en aquella época era Lalo, Eduardo Corona, era el editor en jefe. Entonces un poco ahí se estaba cociendo ya muchas cosas, ¿no? Ok. Pero bueno, sí viene de antes. Bueno, para empezar yo ya vengo de lejos, ¿no? Porque yo soy un poco un etnobiólogo mexicano adoptado y de corazón, ¿no? Yo soy de Barcelona, soy de Cataluña, España. Y curiosamente mi inicio en etnobiología, yo siempre digo que incluso fue un poco tarde, porque ya fue después de la licenciatura, ¿no? Curiosamente, a diferencia de lo que yo escucho de muchos colegas mexicanos, de que ya cuando hacían etnobiología, cuando estudiaban biología, ya tenían los talleres en la UNAM, o había tal profesor, o habían escuchado tal congreso. Aquí no existía nada de eso, ¿no? Entonces,
En realidad, confieso que cuando yo estudié biología, yo iba para primatólogo. A mí lo que siempre me apasionó y me gusta eran los grandes primates, gorilas, chimpancé y orangután. Y de hecho yo iba hacia esa línea y ya estaba de voluntario en el zoológico de Barcelona, limpiándole el número 2 a los chimpancés, haciendo reportes de lateralidad manual, de redes sociales, bueno, estudiando las dinámicas de los grandes primates, pero también de cuidador, ¿no? Y nunca había escuchado la palabra etnobiología, pero para nada, absolutamente para nada. Incluso, por ejemplo, ahora ha cambiado mucho, pero en esa época no había una tesis de licenciatura para terminar, era número de créditos. Entonces, no había la oportunidad de hacer una investigación, ¿no? Que además te sirviese para titularte. Todo el tema de uso y manejo, yo nunca tuve una asignatura como tal, ¿no? Estudié biología, pero pues en aquella época se priorizaba genética, taxonomía, ecología y tal, pero no había nada de etno, digamos, o de lo humano, ¿no? Y entonces cuando terminé, me puse a trabajar en una C, que es el Núcleo de Estudios para el Amazonas de Cataluña, traducción al catalán, que tenía proyectos socioambientales en el Amazonas, en Brasil, ¿no? Era gente de Cataluña, biólogos o médicos, tenían proyectos en el Amazonas. Y yo hice un año de voluntario, primero de voluntario y luego contratado, y era una especie de técnico, entre comillas, ¿no? A la base de la biblioteca, al boletín que tenían, ver los proyectos, y eso me empezó a dar una visión de esta relación humano-naturaleza. Yo soy un biólogo que empezó a reciclarse hacia lo social, y por entonces también el tema de los primates, por otros motivos, pues se fue perdiendo el interés. No el interés por los primates, sino por las relaciones humanas que había alrededor de esos estudios, ¿no? Lo académico y tal. Y entonces, pues me decidí a estudiar, entonces ya dije, no, pues lo mío ya es la antropología, voy a estudiar antropología. Pero en vez de hacer un doctorado, hice una especialización de antropología. Aquí la biología fue en la Universidad de Barcelona y la antropología un año fue en la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces mi idea, y era como un curso puente para poder acceder al doctorado, ¿no? Era un tipo un propedéutico, ¿no? Haces un año, para los que no han hecho antropología de licenciatura, hacen un año y luego pueden hacer el doctorado. Lo que pasa es que al final no terminé haciendo el doctorado allí, pero pues me sirvió, ¿no? Ese grupo, perdón, que dices de la Amazonía, ¿no es el de Victoria Reyes García? No tiene nada que ver. Victoria es en el ICTA, que es el Instituto de Ciencias y Tecnología Ambiental, que es un instituto dentro de la Universidad Autónoma de Barcelona, muy consolidado, muy fuerte. No, el NEA, que era una asociación así de 4 o 5 personas, que creo que incluso ahora ya no existe como tal, ¿no? Pero bueno, para mí fue una punta de lanza, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué pasó? Y me acuerdo perfectamente que un día, trabajando o revisando la literatura en esa C, apareció la palabra etnobiología, ¿no? Entonces me llamó la atención, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto, no? Y entonces se me ocurrió buscar en internet, ¿no? Lo típico que pones, ahí lo que decía Salma siempre ha dicho, ¿no? La importancia de las redes sociales, ¿no? Y estas plataformas y tal, pues internet fue quien me dijo, mira, la etnobiología es esto. Y me apareció una serie de personas, ¿no? Y se me ocurrió escribir al primero que apareció, que fue el doctor Heraldo Medeiros Costaneto. Te mando un saludo, pues fue mi primer maestro, mi gran maestro en Brasil.
Ok. Lo increíble del caso es que me respondió a los 3 segundos, no exagero, y enviándome una lista kilométrica de artículos para ya empezar a leer, ¿no? Ok. Y él trabajaba, en aquella época, sobre todo trabajaba con etnoentomología y con uso medicinal, pero también cuestiones de clasificación. Ujú. Entonces, pues yo empecé a leer, y pues me empezó a gustar. Incluso me mandó un manual, que él tiene un manual de entomología. Entonces me empecé a empapar un poco con todo esto. Y entonces él ya entré en contacto con él, ya me empezó a decir, no, vente a Brasil, vente a hacer la maestría conmigo. Yo ni sabía que era una maestría, porque en Europa es doctorado directo, ¿no? Yo Mm. creía que era un doctorado. Entonces ya fui claro, yo no sabía nada del sistema, aunque había vivido en Brasil de pequeño, ¿no? Y por eso mi vínculo con Brasil, Ok. no en términos de posgrado, ¿no? Entonces al final, no, vente, vente, vente. Y bueno, pero no las tenía todas, ¿no? Entonces yo seguí estudiando mi especialización de antropología y entonces y ahí es cuando entra México, porque uno de mis compañeros que hacía esta especialización en antropología, Santiago, él es de Tapachula y él trabajaba en el Colegio de la Frontera Sur, Ok. en Tapachula. Y entonces un día hablando conmigo dice, ah, sí, etnobiología, no, sí, yo escucho hablar. Y de hecho ahí en el Ecosur hay un curso de etnobiología y está fulanito y está menganito y la etnobiología y tal, tal y tal. Entonces es cuando yo volví al Google, puse el Colegio de la Frontera Sur, ¿qué es esto? Y ahí apareció el curso de Ramón Mariaca, que por entonces siempre, como parte de la maestría, da el curso de etnobiología, que además era en agosto, que es cuando aquí eran vacaciones, ¿no? Y le escribí. Y entonces me dijo que sí, que fuera a tomar el curso. Y también descubrí que la Universidad de Barcelona con el Colegio de la Frontera Sur en esa época tenían un convenio de colaboración que te permitía ir como estudiante y no tener que pagar. Wow. No te pagabas el viaje, pero Órale. por lo menos el curso no. Entonces como que se empezó a dar todo, ¿no? Y a la vez coincidió que el Heraldo Medeiros de Brasil se iba a hacer un postdoc con Julieta Ramos a la UNAM. Ok, ok. Entonces decidí, mira, justo coincidió que cuando acabé antropología, acabé en junio y pues en agosto ya me estaba yendo a México para hacer el curso de Mariaca, que fue en realidad el primer curso oficial, la primera formación Ok. que yo tuve en etnobiología, y luego un mini curso en la UNAM con Heraldo Medeiros y Julieta Ramos. Órale. Pero previamente, entonces fue mis primeros cursos, pero mi primer mini trabajo de campo fue en Oaxaca con Marcos Marcos de Ávila. Marcos Dávila, porque conocí a Ramón y entonces Ramón me dijo, antes te recomiendo que te vayas a Oaxaca. Entonces yo con mi mochila ya me ves de Ciudad de México a Catemaco a ver una amiga, de Catemaco a Oaxaca, que además llegué el día de la Guelaguetza Ok. sin saberlo. Entonces fue fantástico y él es el que me llevó a un mercado y bueno, yo alucinando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es esto? Y él, no, mira la etnobiología y esto y tal. Y luego me fui al curso de Mariaca y de Heraldo. Y entonces eso fue en agosto del 2005. Y entonces, pues yo ya me empapé, yo ya quería hacer etnobiología. Y entonces tuve el dilema, ¿qué hago? Porque es o te vas a la maestría de Ecosur o te vas a Brasil con Heraldo. Y entonces, por una serie de razones, pero también porque en esa época, creo que en Ecosur, si no recuerdo mal, no le daban becas a los extranjeros, Ok. pues se me facilitó Brasil, que además había vivido de pequeño, sabía el idioma, ¿no? Entonces, por eso ya inicié en Brasil, mi maestría yo la hice en Brasil, en Bahía, bajo la orientación de Heraldo, que fue mi primer maestro. Entonces, digamos que yo empecé mucho con la escuela brasileña, pero no la de Ulises y Rómulo, ¿no? Que ahora son máximos exponentes también, sino en realidad la de Heraldo, que venía de la línea de José Geraldo Márquez,
que es una vaca sagrada. Sí, sí, Sería sí. como el Víctor Toledo de Brasil. Sí, 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 sí. Órale. Ok, ok, ok. Bueno, no sé si tú tengas otra pronto, pero a mí me llama la atención eso de que de niño viviste en Brasil. Yo hacia allá me iba a ir. O sea, ¿cómo está eso? Yo te imaginaba naciendo en España, pero de pequeñito estuviste en Brasil y de eventualmente se fueron a España. ¿Cómo Bueno, está? no, bueno, pequeñito con 17 años, en realidad. Ok. Fue lo que sería la prepa. Sí, la verdad es que, y eso sí, me siento afortunado, la verdad es que mi vida siempre se ha caracterizado con sus cosas buenas y no tan buenas, de mucho movimiento, pero eso partió mucho de que yo tuve la fortuna de que con 17 años me fui a vivir un año a Brasil, al sur de Brasil, en Curitiba, por trabajo de mi padre, ¿no? Y entonces fui al colegio brasileño. Yo estudié la prepa, aunque luego no la hice, ¿no? Los sistemas académicos no se convalidaban, pero bueno, yo iba al colegio como un brasileño más, ¿no? Entonces el portugués lo aprendí en la calle y en la escuela, ¿no? Y eso, como dice mi padre, claro, yo en esa época no me di cuenta, ¿no? Pero según él, eso me abrió la mente a ver que existía un mundo más allá de Cataluña, de Barcelona, de Europa, del estilo de vida de aquí, ¿no? Que de repente pues se han perdido eh, muchos valores o prácticas con, ¿no? Relaciones con la naturaleza. Entonces también eso me, me permitió ver que existía pues toda una realidad muy interesante y también el gusto de salir afuera a conocer, a viajar, pero incluso a vivir. Pues claro, no es que yo sea un etnobiólogo que está en España y me voy un mes a hacer trabajo de campo a Venezuela o lo que sea y me regreso. No, yo he estado viviendo allí y eso pues tiene otro tipo de implicaciones, ¿no? Claro. También personales, ¿no? De la familia estar lejos, mis raíces lejos, mi cultura, pero a la vez luego lo he valorado más, ¿no? Claro. Es una historia muy interesante porque creo que muchas de las limitantes a las que a veces nos enfrentamos es justo dejar el lugar de origen, ¿no? Como lo que conocemos, la zona de confort, la familia, los amigos, y me parece muy interesante justamente cómo las pasiones te llevan, ¿no? A tomar ese tipo de decisiones como de, no, si ahí está, entonces ahí es donde tengo que ir a buscarlo. Ah, entonces se movió a otro lado, hay otra oportunidad y voy para allá. Eso me parece muy interesante porque a veces los miedos limitan el crecimiento de muchas formas, ¿no? Entre otras cosas y oportunidades, yo creo que está muy padre que todo haya coincidido como perfectamente, ¿no? Terminabas una cosa y ya estaba en puerta lo siguiente. Y pienso que de pronto recuperaste lo que sientes que no habías hecho desde el inicio, ¿no? No lo tuve desde la licenciatura, pero, ¿no? Se acomodó como para lograr estar en ese punto. De este momento que regresas a Brasil y haces como esto que mencionabas, ¿no? Estás con este primer maestro, esta parte como ya mucho más formativa. ¿Cómo regresas entonces a México? ¿Qué pasa? Vale. ¿Qué sucedió ahí? ¿Terminaste y luego qué Sí, otra oportunidad surgió? bueno, yo siempre me quedé con el gusanillo de México y en este caso, pues de COSUR, ¿no? Porque además, eh, el curso que hice en Ecosur, que además era enfocado en etnobiología, me permitió, pues, realmente indagar en aspectos teóricos, metodológicos, que me permitían entender mejor la realidad, ¿no? Que, por ejemplo, mi formación académica siempre había sido muy así, ¿no? ¿No? Es lo que hablábamos, ¿no? Antes, ahora ha cambiado, ¿no? Pero antes no había tantos posgrados o incluso ahora grados que tenían esta apertura interdisciplinar. Y aquí, por ejemplo, en España sigue siendo un problema, ¿no? Y en cambio en Ecosur yo vi eso. En Brasil me gustó, pero sí yo tuve una formación un poco solitaria en el sentido de, yo hice una maestría en zoología, de hecho con animales, ¿no? Me gustaban los animales,
pero todos mis compañeros no hacían etnobiología. Yo era un poco como el raro del grupo, que muy bien todo, pero era difícil, ¿no? Y además Heraldo estaba a 7 horas en otra ciudad, ¿no? Entonces, que solo venía, porque él estaba en Fira de Santana, yo estaba en Illeus, que en el mapa están uno al lado del otro, pero son 7 horas en camión. Y entonces me costaba un poco, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, tuve una formación muy buena, sobre todo en aspectos teórico-metodológicos, ¿no? Ya vinculados a la etnozoología, pero me quedó ese gusanillo. Y cuando terminé la maestría, siempre había tenido ese contacto con Mariaca y otros investigadores y con la gente que había conocido en México. Y entonces insistían, ¿no? Vente al doctorado, ahora vente al doctorado, ahora puedes venir al doctorado. Y en esa época la verdad es que sí había apoyo para extranjeros. Y entonces dije, ahora es el momento. Entonces di el salto al doctorado en Ecosur, pero en realidad no. Ramón, que lo quiero mucho y le agradezco muchísimo, ¿no? En realidad no fue mi director de tesis, pero sí estuvo en mi comité, siempre estuvo acompañando. ¿No? Mi director de tesis fue el doctor Eduardo Naranjo, que también ha sido un pilar fundamental en mi formación como etnobiólogo, pero también como persona. Y como etnobiólogo ya enfocado al uso y manejo y conservación de la fauna silvestre, que eso ya ha empezado a ser, fue más mi línea, ¿no? Por ejemplo, en Brasil yo trabajé más con taxonomía o etnotaxonomía, con percepción, ¿no? Con el concepto de animal versus humano. Y en cambio en México ya fue más aplicado al cómo la etnozoología puede favorecer estrategias de uso y manejo de fauna silvestre y conservación, y ahí entré con temas de cacería, ¿no? Que además también surgió un poco de la nada, porque no era mi intención trabajar cacería, y acaba siendo mi tema, y ha sido como un poco mi tema, ¿no? Entre comillas. Pues acabé en Ecosur haciendo el doctorado, pero mi trabajo de campo fue en Yucatán, que ese es otro mi grande amor, ¿no? Con los mayas yucatecos, que yo siempre digo y espero regresar a Yucatán y cada vez me voy alejando más. Más lejano. Pero bueno, como el tiempo es cíclico, claro. Pues ya regresaré. Llegará el momento. Y de ahí, o sea, de doctorado con Eduardo al postdoc con Arturo Argueta, ¿cómo fue eso? Luego pues yo hice el doctorado en Ecosur, entonces trabajé con en realidad mi tesis es etnozoología, pero es más de uso y manejo de fauna silvestre. Y yo me acuerdo que conocí a Arturo en el congreso de Recife, de etnobiología en Recife en el 2010, ¿no? Yo aún estaba en el segundo año de doctorado, pero nos conocimos, empezamos a hacer buenas migas, platicando, y entonces él, claro, yo ya había leído sus trabajos, ¿no? Y pues él me ayudó mucho y me fue acompañando en mi proceso de doctorado, ¿no? Yo estaba en Ecosur, pero ya con esta otra visión ya más general, y ahí él se interesó también y siempre valoraba mucho esto que yo venía de Brasil, porque siempre era esto de, bueno, en México, a veces nos centramos en México, en Brasil se centran en Brasil, pero falta esta visión más global, que es la que han pregonado Víctor Toledo, el propio Arturo, ¿no? De estos estudios de patrimonio biocultural o de nuestra América, que se dice, que no hay, que en el fondo hay diferencias, pero hay muchas similitudes entre países. Entonces él me ayudó a entender esta visión más global, ¿no? Que por ejemplo en los cursos ahora de etnobiología que damos con Felipe, Heréndida y Fernando, pues también nos preocupamos mucho de resaltar, ¿no? Y entonces, pues cuando terminé el doctorado, pues ya él me hizo la invitación de que me fuera a hacer el postdoctorado con él en el CRIM. Entonces vivía en Ciudad de México, pero hacía el postdoctorado en la UNAM, en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, en Morelos, ¿no?
Y no fue lo que tú comentabas antes, Leo, en esa época del postdoc, en realidad no fue lo del estado del arte, continué con cacería, Órale. pero ya me fui a Michoacán. Entonces, lo que pasa es que realmente son datos y información que tengo en el cajón desde hace mucho que tengo que sacar y porque lo comparo con Yucatán, pero yo hice mi postdoc básicamente en la meseta purépecha, Órale. en Ok, Cocucho, en Charapan, un poco en Cherán, órale. ¿no? A raíz de que Arturo pues es originario de allí y pues ha trabajado, ¿no? Ujú. Oye, bueno, me surge la duda, tú sabes más, por supuesto, pero me voy a sumar a las personas que igual no estamos tan metidas en esto, pero específicamente, justamente, bueno, en esto de la cacería y en los grupos con los que has trabajado, ¿de qué se trata lo que has investigado? ¿Qué de la cacería? Pero ni siquiera puedo como imaginarme la gran cantidad de aspectos que seguramente pueden formar parte de una investigación de este tipo, ¿no? Ahora que, bueno, el año pasado se me hace como enseguida, pero el año pasado que estuvo la exposición de vida cotidiana, una muestra de la agrobiodiversidad mexicana, teníamos muy pocas piezas de herramientas que se utilizaban para cazar, ¿no? Y había unas que yo de verdad estaba impresionada con el nivel de detalle con las que se hacen o con las formas en las que se utilizan. Entonces, ahorita que hables de cacería, para mí es así como de, quiero saber más. Se había unos arcos impresionantes de los Tenec, había unas nazas para pescar, había unas cosas muy impresionantes, ¿no? Que nos facilitaron otros jardines botánicos. Pero sí, yo lo he leído, pero a ver, que nos lo diga de viva voz, Didac. Sí, bueno, a mí es un tema que yo nunca hubiera imaginado, ¿no? Trabajar, pero me fascinó, pero también confieso que me fascinó porque era el contexto maya yucateco, ¿no? Que como es un contexto donde la actividad de la cacería está muy presente, pero está muy presente desde un punto de vista biológico, ecológico, y en la propia actividad en sí, como en los aspectos socioculturales, ¿no? Y entonces, pues en esta relación dentro de la etnozoología, ¿no? El entender la relación humano-fauna, y en este caso fauna silvestre, pues yo me interesé mucho por la cacería como una actividad dentro del sistema productivo más integral, ¿no? Que ellos no distinguen cacería de pesca, de milpa, de recolectar miel, ellos son todo a la vez, ¿no? Yo me centré mucho en la cacería, pero lo contextualizaba, o sea, en ese caso hacía más etnoecología, incluso más general, ¿no? Y entonces, pues, empecé a indagar, pues, aspectos más biológicos, ecológicos, de qué conocimiento tenían de las especies que cazaban, ¿no? O sea, ese conocimiento ecológico tradicional, como en el sentido de Berkes, ¿no? Qué sabían de la alimentación de los animales, qué sabían de la reproducción, de las densidades poblacionales, ¿no? O sea, qué conocimiento ecológico tienen, pero a la vez lo contrastaba con las tasas de extracción, ¿no? ¿Cuántos animales se extraen? ¿Y qué animales se extraen y por qué? Y si hay preferencias, ¿no? ¿Por qué prefieren cazar un venado y no, por ejemplo, una tusa o al revés? Los tipos de uso, ¿no? O sea, todos esos aspectos que inciden en la conservación, ¿no? De esas especies, pero a la vez me interesó toda la parte sociocultural, digamos, ¿no? Del por qué se caza, ¿no? No solo en términos de alimentación, sino en términos sobre todo rituales, simbólicos, religiosos, y todo lo que implica, ¿no? Y con los mayas yucatecos, además, pues es un elemento que actualmente sigue muy presente. De hecho, uno de los productos, digamos, que estoy más contento a raíz de mi tesis, fue un documental, no sé si lo conocen, que está en YouTube, está abierto, que de hecho lo he usado como herramienta de docencia, de divulgación, ¿no? Para público general, pero también en clases,
sobre un ritual de cacería, ¿no? El Lohilzón, y yo le llamé Lohilzón, ceremonia de la carabina, renovando el permiso divino de cacería, porque los mayas yucatecos en algunas comunidades hacen todo un ritual para agradecer que las divinidades les dan el animal, lo agradecen y pueden volver a cazar, ¿no? Entonces, Oye, yo no lo conozco. No, ni yo, pero lo voy a poner en la descripción. Justo, si nos lo pasas para ponerlo en la descripción, estaría genial por si alguien se interesa. Sí, pues eso es uno de los productos, bueno, hasta podría decir estrella, ¿no? Que estoy más orgulloso, ¿no? Porque también a mí siempre me ha gustado mucho el audiovisual, ¿no? No me he dedicado, pero he hecho este documental, pero por ejemplo también con los purépechas hice un par de mini videos de 12 minutos que también están en YouTube, de la fiesta patronal en honor a San Eustaquio, que es el patrón de los cazadores, que viene de Europa y entonces también es un tema que me sigue interesando. Entonces, pues, con los mayas yucatecos, pues, me permitió abarcar la cacería de subsistencia, ¿no? En este sentido, desde muchos puntos de vista, ¿no? Un gran abanico, pero a la vez lo comparé con la cacería deportiva y lo que decía la ley mexicana, ¿no? Las políticas públicas y el instrumento de las UMAS. Entonces, mi tesis también hay una parte que se centra en hacer una crítica constructiva al concepto de UMA y que tanto integra la cacería de subsistencia, sobre todo en la región sur, y cómo se contrasta con las UMAs del norte deportivas, y hago toda una discusión al respecto, ¿no? Ok. Es un poco, es la cacería, pero abarcando muchas aristas, ¿no? Ok, no sé si tú... No, yo estoy impresionada, pero necesito, esa es mi tarea del día. Ver, sí, ¿no? Y buscarlas, ¿no? Porque justamente creo que hay poca, en general hay pocos contenidos audiovisuales de corte divulgativo de varios de los temas e investigaciones que se llevan a cabo. Y a pesar de que parezcan temas mucho más comunes, porque todos hacemos uso en algún punto, ¿no? De lo que estamos platicando, no solo en el caso de plantas, ¿no? O de hongos, sino también de animales, que creo que más bien perdemos a veces de vista que muchas de esas cosas suceden, ¿no? Solo no las hacemos directamente nosotros. Pero además plasmarlo en un contenido distinto a un texto me parece ya fenomenal, puesto que lo he mencionado, y lo voy a repetir, el número de personas que va a descargar un artículo científico es solamente del gremio, ¿no? Entonces la chamba es acercar eso que está en un texto a un contenido mucho más amigable, y la verdad es que sí hay pocas personas, porque es una chambota, ¿no? Tú lo debes saber mejor que nadie. Si tú tienes que hacer las entrevistas, grabar, editar y producir y pues se vuelve una cosa titánica, y por eso muchos desistimos de hacerlo constantemente, ¿no? Aquí digo, una de las ventajas que tenemos y por lo que generamos tantos contenidos es porque hay una parte que hace la investigación, hay otra parte que hace toda esta chamba de sacar los videos, de construirlos, pero es eso, a veces uno realmente tiene las intenciones, pero la parte de llevarlo a cabo es exhaustiva. Sí, exacto, de hecho, y además y esto lo explicamos en el curso, en la parte de, cuando hablamos de los métodos, como estrategia metodológica para obtención de datos, ¿no? Porque bueno, además del resultado que es para la comunidad, ¿no? De hecho, yo hice el documental un poco hasta por petición de ellos, y lo hice con ellos y fue para ellos, ¿no? Y además ellos me pusieron dos condiciones, y esto es muy importante. Me dijeron, no te lucres, o sea, no lo vendas al National Geographic, y te vamos a dejar grabar todo y lo puedes editar y poner todo, excepto los rezos. O por lo menos cuando están haciendo el rezo importante y se escucha. Porque, y eso es un cuidado que ellos tienen hasta con el público, porque ellos me decían que si alguien escuchaba el rezo fuera del contexto ritual de lo que estaba sucediendo, eso podía confundir a las divinidades y bajar
en un momento que no es el adecuado y eso tiene consecuencias imprevisibles porque dices, oye, ¿para qué me llamas si no está aquí mi ofrenda? Entonces podían hasta castigar. Entonces me dijeron, no te lucres y no rezo, ¿no? Ah, qué padre. Y eso lo respeté a rajatabla. Y lo que te iba a comentar también es que a mí lo que me sirvió, yo lo que me di cuenta es que, claro, lo que tú decías, Alma, porque yo tengo un conocido que me ayudó a grabar, él también grabó y me enseñó a editar, pero yo hice el guión, yo hice la grabación, yo hice la edición, la postproducción, tal, 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 tal. Y entonces yo aprendí que me fue muy bien que en el momento de la ceremonia no puedes preguntar nada. Tienes que estar grabando en 50.000 lugares, pero luego cuando lo edité, primero hice un primer producto que fue editarlo todo, absolutamente todo, 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 producto de casi 2 horas, 3, que nadie va a querer ver eso y además si no hay una voz en off o una narrativa, pero eso lo vi con ellos, se lo enseñé a ellos para que vieran el producto, ¿no? O el borrador, digamos. Y entonces eso me sirvió porque ellos, aparte que les encantó verse en la televisión, me empezaron a decir, ah, mira, esto es esto sirve para esto, fíjate esta planta, no, aquí está mal, no se llama así, es esta otra, porque etnozoología no solo es animales, acabas viendo que tienes que saber de plantas, porque la gente usa plantas y animales a la vez, ¿no? Y los rituales de cacería utilizan determinadas plantas y tienes que saber cuál es exacto, ¿no? Esto para esto, esto para aquello. Entonces, a mí me permitió incluso entender toda la ceremonia, viéndolo con ellos, y luego ya aparte lo edité para ya un público general y un producto más amigable, ¿no? Ah, qué chido. A mí me encanta porque además sí, vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? Si los textos los descarga un grupo muy limitado de personas, pues además las comunidades que forman parte de estas investigaciones y que comparten su conocimiento, pues no hay oportunidad de que tengan esto, ¿no? Ese reconocimiento, ese valor de lo que comparten y además justo el mismo hecho de verte a ti mismo siendo parte, el personaje principal de la historia, pues es sorprendente. Nos comentaban también hace poco en una en una presentación de un video. ¿Recuerdas de los airecitos? Ah, sí. Y justo nos decían, nos compartían algo muy similar a lo que nos dices, y es que las generaciones más jóvenes se habían sentido mucho más atraídas por realizar otra vez estas ceremonias, porque habían visto el impacto que tenía, o sea, que le importaba a alguien, y como los videos salieron en redes sociales, entonces era como una cosa de, ok, ¿no? Mis papás, mis abuelos, salen en este video, y entonces si yo continúo haciéndolo, probablemente la gente venga y me conozca y demás, ¿no? Entonces hay una motivación también generacional ahí, que me parece súper importante, y además, pues que son cosas que no, una persona externa a lo que ustedes trabajan, pues no tendríamos oportunidad de conocer. Así que esa es mi tarea, para ver esos videos y ponerlos en las descripciones de estos episodios. Estará genial si nos los compartes. Creo que justo esto se alinea a otra duda que nosotros teníamos sobre estos aportes que para ti te hagan sentir pues más congratulado del trabajo que has venido desarrollando en el área, ¿no? Entiendo que pues han salido un montón de documentos académicos. Ahora nos comentas estos más de corte de divulgación, de difusión. En general, ¿tú cuáles dirías que son, sumado a estos, los que te llenan más como Dídac Santos y digas, pues para mí esto es lo que más he podido contribuir hasta el momento en lo que yo trabajo? Ok, pues mira, en términos ya académicos y digamos que de formación, sobre todo de estudiantes y tal, o sea, el hecho de publicar, ¿no? Y que pueda servir. Curiosamente, un articulito del 2007 en Brasil con Heraldo, una cosita así pequeñita de la contribución de la etnozoología, o qué es la etnozoología, una cosa que uno diría, bueno, esto no apostarías mucho, pues ha tenido mucha repercusión en Brasil, sobre todo entre estudiantes.
porque además está en portugués y lo han utilizado como, pues por lo menos nos sirve para decir que es la etnozoología, ¿no? Entonces, me congratula el ver pues que ha servido, ¿no? También en otro de los resultados muy interesantes que tuve de mi maestría, que eso se plasmó en un artículo, es lo que le llamamos las milpas comedero trampa. No sé si han oído hablar, no sé si lo leyeron, que es que, y eso es la importancia de estar en campo y hablar con la gente así improvisado, porque de repente dicen una palabrita y a ti se te prende el foco de cómo, a ver, esto no lo tenía yo en mi hipótesis inicial y mis objetivos y en la literatura. Y entonces, a ver, no puedo decir que lo descubrí, pero sí es verdad que parece ser que ha sido el primer registro, porque además incluso he hablado con historiadores y etnohistoriadores como incluso Teresa Rojas, Mario Rus, Humberto Rus, que no lo conocían y no está reportado, que encontré que en algunas comunidades de Quintana Roo hacen lo que se le llamó milpa comedero trampa, que son unas milpas muy pequeñas de 2 por 2 metros para atraer animales. Solo con el fin de atraer animales. No es una milpa de subsistencia, es un comedero trampa. Pero además hay todo en lengua maya yucateca hay términos para describirlo, hay todo un porqué, hay toda una técnica para hacerlo, ¿no? Y eso no se había registrado y eso también me dio mucho gusto. Y eso es uno de mis grandes pendientes que tengo. Por eso siempre digo que cuando quiero regresar a la península ibérica, sobre todo para seguir con esa línea, o que ya han pasado 10 años, ¿no? Pero, bueno, infelizmente nadie la ha seguido. Pero bueno, fue algo que llamó la atención y a mí me gustó, ¿no? También, sobre todo, el estado del arte, ¿no? Del 2012, en conversaciones con Arturo Argueta, con Eduardo Corona, ¿no? Y con un alumno que tuve de la Autónoma de Ciudad de Juárez, Mario Astorga, nos dimos cuenta también que de etnozoología no había una revisión bibliográfica. Había habido, ¿no? Brand, luego estuvo Argueta, pero hasta el 2003, el último siglo no había una revisión bibliográfica de qué hay de etnozoología en México, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de recopilar información y decir, mira, hay tantos artículos publicados, ¿no? Bueno, un estado del arte, ¿no? Y una revisión bibliográfica. Y eso me da gusto porque me consta y han dicho que ha ayudado y ahora estamos en ese proceso, ¿no? Actualmente con Felipe Ruán y con 2 estudiantes, con Carla Suaste y con Valeria, estamos en actualizar esa base y ya tenemos si les puedo decir, spoilear que del 2012 para acá tenemos 600 trabajos más de etnozoología, ¿no? Entonces, calculando desde los primeros de Brand, ¿no? Al siglo XIX y tal, estás hablando de unos 1.500 artículos. Entonces, artículos y trabajos, ¿no? Trabajos, no artículos. Vale. Entonces, es una de las líneas, ¿no? Ya me adelanté a lo último. No. Pero siempre la satisfacción personal a veces no es tanto el paper, sino es ese vínculo con las comunidades, ¿no? Y la relación que estableces con ellos y qué manera tienes a veces más que de ayudarles, ellos te ayudan más, ¿no? A descubrirte a ti mismo y de cómo les devuelves, ¿no? Y uno de los últimos trabajos que he hecho, que ha sido aquí ahora en España, en los Pirineos, en un pueblito que es de 500 habitantes, que ha sido mi segunda residencia, se llama Vilaller, donde yo he veraneado y Navidades toda la vida. Siempre yo decía, si regreso a Barcelona, aunque sean 2 meses, quiero hacer algo allí, ¿no? Y entonces hicimos un mini proyectito de paisajes, que eso también se lo puedo enviar el link, está en catalán, pero se entiende muy bien, de paisajes sonoros y visuales, ¿no? Y la relación que tienen las personas con el entorno. Y entonces se priorizó el entrevistarlos y hicimos capsulitas
de 3-4 minutos, donde la persona salía hablando de la importancia del agua para él, la importancia de la transhumancia, el vínculo que tienen con el viento, no sé, la relación que tienen con el paisaje y cómo ha cambiado, ¿no? Y hicimos un mapa interactivo, ¿no? Es estos mapas que tú le aprietas y aparece la información, la foto, el sonido, todo. Y lo presenté en octubre del año pasado, allí en la comunidad, y bueno, la gente, cuando terminó, la gente estaba llorando, la verdad, había gente llorando de emoción y de agradecimiento porque alguien había ido a hacer eso, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Y no es un paper, factor de impacto y todo, ya sabes, ¿no? Entonces, son parte de los productos, pero sobre todo también la formación, ¿no? De los alumnos, el participar en esta gran familia etnobiológica, en este caso mexicana, aunque también yo vengo de esta escuela brasileña, ¿no? He transitado, pero yo me identifico mucho con la mexicana y sobre todo a raíz del curso que con Heréndida, Felipe y Fernando damos desde el 2009, ya llevamos 17, 18 ediciones, que actualmente ya se ha convertido en diplomado, ¿no? Y entonces uno va viendo también cómo vamos evolucionando todos en términos de lo teórico, lo conceptual, lo metodológico, estudios de caso, de cómo nos vinculamos con las comunidades, cómo nos expresamos desde el corazón, ¿no? Del sentir pensar, como diría Ere. Y entonces también es una de las cosas que para mí es más importante, ¿no? Es que tengo una duda que ya la iba a dejar pasar porque ya estamos sobre el tiempo, pero de pronto dije, no, sí es importante porque has estado en diferentes lugares, pero o regresas o sigues en contacto, avanzas, pero es una historia de mucha movilidad, que es una cosa que como que es distinto de las otras entrevistas que hemos tenido. Entonces, por lo regular, los invitados y las invitadas trabajan en un lugar en específico o por lo menos no se mueven tanto como tú, pero han coincidido en que la violencia, el narcotráfico, la inseguridad, ¿no? Ha limitado como sus espacios de trabajo, sus investigaciones. En tu caso, supongo que las limitantes son otras. En temas justamente de esto que decías, ¿no? Me gustaría regresar, lo hice hace 10 años, pero, ¿no? Pues se han cruzado miles de cosas. ¿Qué otras han sido las limitantes que encuentras para desarrollar estos trabajos que haces? La manera en la que lo llevas a cabo siendo tan, pues tan nómada, siento. Bueno, claro, ahí de alguna manera, no, a ver, no es que yo me haya condicionado a decir yo soy nómada y ya lo hago así, también se ha dado, ¿no? Pero sí es verdad que llega un momento que sabes que va a tener un fin si decides irte, ¿no? Y entonces el vínculo con las comunidades, pues se puede cortar de raíz, se corta de raíz en el sentido de que no estás presencial, ¿no? Afortunadamente con las redes sociales, WhatsApp y tal, esto ha cambiado, ¿no? De hecho, yo estoy muy en contacto con una comunidad quilombola, donde yo trabajé ahora en Brasil 4 años, con Yacarecuara, que además ya hay un vínculo que va más allá del trabajo académico, ¿no? Que en realidad eran los estudiantes quienes iban allí. Ahí sí yo me permitía el lujo de ir como a ver qué hacen, pero yo voy a disfrutar y a conocer de la comunidad, ¿no? Y se han entablado grandes amistades, ¿no? Entonces, claro, acabas no picando piedra en un lugar, ¿no? Que eso es lo que incluso en términos académicos te permite que a la larga te puedas afianzar en un sitio, pero por otra parte tiene la ventaja que te permite tener una visión más global, general, si es la que también tú quieres, y te permite ver que todo es muy relativo, ¿no? Entonces, a pesar de que en Brasil, México, Colombia, ¿no? Hay realidades que pueden de alguna manera ser muy parecidas, pues tiene sus particularidades, ¿no? Afortunadamente yo no tuve la barrera del idioma,
porque ya sabía portugués y ya sabía español, pero bueno, maya yucateco, las lenguas indígenas, pues tuve que aprender algunas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, yo no he tenido dificultades de acceso a campo, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Ya actualmente cada vez es infelizmente más peligroso en determinados lugares. Yo nunca he tenido ningún problema, tampoco por el hecho de trabajar con cacería, ¿no? Cacería es un tema tabú en muchos sitios, es delicado, no puedes llegar diciendo quiero trabajar con cacería, porque enseguida te van a decir aquí no cazamos y van a creer que eres de la Profepa y tal, ¿no? Entonces tienes que saber cómo. Pero sí hay una cuestión, sobre todo emocional, de soltar y de saber que dejas atrás la familia, dejas atrás las raíces, ¿no? Y me he movido, pero a la vez yo me he ido construyendo con esas nuevas raíces, ¿no? Que a la vez me han permitido valorar y fortalecer mis raíces actuales. O sea, mis raíces actuales me refiero a las originarias actuales, porque ahora estoy aquí en Barcelona, porque también después de 17 años entre Brasil y México, por un tema familiar personal, yo vi que era el momento de regresar, ¿no? Entonces también regresé en el momento oportuno. Era importante que, por ejemplo, ahora me ha permitido hacer este trabajo que les comentaba antes en los Pirineos, ¿no? Pero a la vez, el estar aquí, me he dado cuenta que también soy muy mexicano, mexicanizado, y extraño México. Y a raíz del curso o de colaboro con universidades como la de Autónoma de Campeche o la de Morelos, tengo alumnos en México, o sea, ¿no? Esa dificultad de, claro, estás pero no estás, ¿no? Entonces te pierdes muchas cosas, no solo en comunidad, sino el participar en el día a día, ¿no? Entonces, por eso para mí los congresos son importantes, porque en Morelia fue, estoy aquí pero ya me voy, ¿no? En Cuernavaca coincidió, hace 2 años, ¿no? Coincidió que estaba en Brasil, pero ya me voy a España, ¿no? Y ahora nos veremos en Guatemala, pero es la manera de ver a los amigos y a los colegas, y un poco como dicen en Brasil, matar a saudade, ¿no? Matar la nostalgia de esto, ¿no? Entonces, no sé si te he contestado, son dificultades de otro tipo, pero es una elección personal y estilo de vida, ¿no? Que puede llegar a cansar, ¿eh? No lo puedo, cada quien es como quien, lo puedo recomendar. Yo sí recomiendo que los que se están formando en etnobiología y tienen ganas, sí es bueno salir de tu país, de tu zona, incluso del país, ¿eh? Salir de tu zona de confort, aprender otras experiencias, pero claro, plantearse el quedarte a vivir y a trabajar y ya es diferente, ¿no? Pero sí empaparse de ese conocimiento que te aporta la escuela brasileña, la mexicana, la colombiana, la europea, la de esto, ¿no? Es fundamental. En mi caso ha sido fundamental, ¿no? No, wow. Ya estábamos anticipando desde el inicio que se iba a dar esta combinación, esta sinergia de experiencias formativas en diferentes, pues, regiones bioculturales, y también, pues, académicas, familiares, que te iban a permitir, o que te han permitido justamente, pues, formar, permear a la persona que es Dídac Santos. La verdad nos sentimos muy afortunados de conocer un poco más de ti en todo este proceso. Creo que pues quienes te han leído ahora sabrán un poco más de por qué escribes lo que escribes, cómo has ido madurando en cada uno de estos pasos hasta lo que actualmente estás planteando. Y justo, pues ya se fue el programa, ya casi está por cerrar, pero antes de irnos me encantaría solo que nos dijeras qué es lo que ahorita está focalizándose Dídac en cuanto a los trabajos que está realizando, hacia dónde está yendo, y justo qué viene, ¿no? En este trascender académico personal de Dídac Santos. ¿Qué país sigue? ¿Qué país sigue? Bueno, México, siempre está México.
Bueno, les decía antes, ¿no? Si algo tuvo de bueno, porque cuando yo estuve, cuando me fui a Brasil, sí es verdad que fueron 4 años como un plan de guardo a México en una cajita y me centro mucho en lo brasileño y retomé lo brasileño que tenía de antes, pero aquí en España se ha dado el caso que he vuelto a abrir el cajón de México y entonces estoy retomando mucho hacia México y Brasil lo he guardado allí, ¿no? Entonces, mi continuidad es con México, está en México, digamos, que físicamente hoy me encuentro en Barcelona, pero está en México, tanto en alumnos como en proyectos, colaboraciones, lo que les comentaba ahora, ¿no? Esta intención de seguir con el estado del arte y la etnozoología en México, colaborando en la península de Yucatán con Miquel Pincus, ¿no? Con el Óscar Retana en la Universidad Autónoma de Campeche, el diplomado que estamos dando con Felipe, Heréndida y Fernando, muy importante, ¿no? Consolidándose. Y también ahora se me fue lo que les quería decir, que estaba aquí la perra molestándome que ya quiere salir a la calle. ¿Eh? Es nuestra alarma. Ya dijiste 1 hora. Pero un poco, sí, me acordé ahora. También con un gran amigo, David Figueroa, que es de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México, estamos empezando a indagar mucho y esto tenemos un simposio en Guatemala, que ya hicimos un previo en Cuernavaca, de este vínculo más entre etnobiología y antropología, ¿no? Y todo este nuevo enfoque desde lo interespecie, ¿no? Más allá de lo humano, esta antropología interespecie, ¿no? Giro ontológico, entonces estamos mucho indagando también en estos temas, ¿no? Entonces siempre hay esto, es retomar estudios de caso, desempolvar mucho lo que tengo en el cajón con lo yucateco, con la cacería, ¿no? Sacar pendientes, digamos, pero indagar y estudios de caso, pero también seguir indagando mucho esta parte conceptual, teórica, que ayuda a la formación y a la divulgación. Claro, claro, claro. Pues ya escucharon, chicas, chiques, si quieren un tutor con esta formación y a distancia, que también los va a ver en sus determinados momentos y lo van a poder conocer en persona en los congresos, ahí está el doctor Didac Santos, no duden en escribirle, ya pondremos en la descripción los videos y también algunas ligas de los papers y contribuciones que él mismo nos ha mencionado que son significativos, ¿no? Para él. Y bueno, pues no me queda otra vez que agradecerte. Sí, y bueno, nosotros sí tuvimos la oportunidad de ver el impacto de la difusión del diplomado. Sí. Porque tenemos amigos que se quedaron fuera, tenemos amigos que lo están tomando, pero creo que por la historia que nos comentabas de cuando uno siente que se desvió, ¿no? Que no encontró a tiempo su pasión, pues yo creo que justamente ese diplomado es una muy buena herramienta para guiar los intereses. Si no están seguras o seguros de la decisión que van a tomar en cuanto a la maestría, a continuar el doctorado, pues igual el diplomado creo que puede ser ese fortalecimiento en esta área que pueden tener, así que estén pendientes el siguiente año de la convocatoria. Y pues además van a conocer a varios de los personajes del programa que han sido invitados e invitadas. Y pues es una gran oportunidad también para seguir haciendo crecer este grupo que todos ustedes trabajan fuertemente y al cual pues es que se hacen porra muy cañón, ¿no? Pues todos se conocen, todos tienen recuerdos de cosas y demás, que está muy padre. Que yo soy externa, por supuesto, a todo el grupo que ustedes conforman, pero me sorprende ver como esas, que más que colaboraciones solamente académicas, pues pueden ser amistades bastante padres, sí. ¿no? Creo que eso es lo que concordamos entre varios, que ha forjado el carácter de esta etnobiología mexicana. Exacto, y eso pues ha ayudado mucho la EN, ¿no? Los espacios del Congreso y la propia etnobiología, ¿no? Que esta apertura interdisciplinar que también ayuda a que haya una interdisciplina de
pues de maneras de pensar, Claro. de carácter, lo que sea, ¿no? Entonces, sí, también la publicidad, gracias, Salma, ¿no? Ojalá te animes tú a tomar Sí. el diplomado. Sí, lo iba a hacer, fíjate que Ah, sí lo iba a hacer, pero es que este semestre para nosotros es complicado porque tenemos el evento del Día Nacional de los Jardines Botánicos, y me atoro mucho, pero sí estuve así de inscribirme, así que probablemente el siguiente año yo sea esa recluta, esa nueva recluta, porque les digo, soy externa, pero pues ya que ando por acá, ¿verdad? Darme una embarrada de estos temas no estaría mal. Pero muchas gracias, Didac, muchas gracias porque decía, según al principio, que era mucho más serio y que muchas cosas ya estaban dichas y la verdad es que nada de lo que platicamos hoy lo habíamos comentado. Creo que es otra historia, es otra formación, es otra perspectiva. Creo que también hemos tenido la fortuna que cada uno le echa su granito de arena, ¿no? Y tiene que ver como pues con las experiencias individuales. Así que muchas gracias por tu tiempo y porque aunque estés en otro continente, podamos estar conectados, aunque sea en este espacio. Muchas gracias. no, pues yo que os agradezco mucho a los dos y muchísimas felicidades por el podcast. Es maravilloso, ¿no? Ya llevan año y 4 meses, ¿no? Sí. Y os auguro que va a durar muchísimo, ¿no? Y la verdad también a nosotros mismos nos ayuda a conocernos más a nosotros mismos, ¿no? A los compañeros, ¿no? Claro. Y bueno, también por último, pues desearlos un feliz día de la Rosa y el Libro, que lo celebran ahí en la UNAM, el día de San Jordi aquí en Cataluña, un día muy importante. Y pues luego, Salma, te voy a mandar tu rosa virtual. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que se conectan, que lo reproducen, que lo ven en la transmisión en vivo, pero que además después lo reproducen en YouTube. Curiosamente, y creo que va a quedar así como la cereza del pastel en esta ocasión, porque todo este par de meses yo les había comentado ya en otro episodio que habíamos estado en las listas de los podcasts de ciencia, de naturaleza más escuchados de Brasil, y ha continuado, entonces, híjole, es que parece que se los dedicamos, así que disfrútenlo mucho. Muchas gracias por esas horas de reproducción, porque podrían estar viendo, escuchando cualquier otra cosa y deciden estar aquí con nosotros, así que muchas gracias y nos vemos el siguiente mes. Sí, el siguiente mes justo se viene apretado, es el Congreso Latinoamericano de Etnobiología, ya lo anticipaba Didac, nos veremos en Guatemala, pero a finales de mes, el 26 de mayo, estaremos 28 de mayo, estaremos con el maestro en ciencias Joshua Antoine Bautista, amigo y colega mío del taller de etnobiología aquí en la Facultad de Ciencias, quien él ya ha participado en el otro podcast de la maestra Salma aquí sobre Cienciando, pero ahora se va a centrar particularmente en la etnomicología y etnoliquenología. Nos va a hablar de las dos ramas y particularmente etnoliquenología médica. Así que va a estar muy bueno. No nos dejen de sintonizar, nos estamos viendo, ya les haremos llegar la información próximamente. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Linda noche por allá, linda tarde, día, cuando nos escuchen en el Metatiempo, dirás tú. Así es, en el Metatiempo. Por ahí nos estaremos escuchando, viendo o encontrando. Si nos ven en la calle, salúdennos. Si nos ven en los congresos, háblennos, por favor, porque pues ustedes nos ubican, a veces hasta de voz. Eso me da mucho miedo porque yo cuando me escucho siento que hablo terriblemente horrible, pero la gente me dice, tú eres Alma, y yo, ¡ay, qué oso! Al contrario, tienes mucha facilidad. Muchas gracias, ya saben que es raro escucharse a uno mismo, pero nos vemos en el congreso. Yo a Didac sí lo conozco de muy rápido, me dejaron allí atendiendo unos libros que yo estaba de metiche en el congreso. En el de Morelos. Ajá, y Didac llegó así súper rápido y luego me dijo, él es Didac Santos. Y ya, ese es el contacto que yo he tenido, así que espero que ahora en mayo ya tengamos oportunidad de echarnos otra platicada. Seguro. Pero en persona. En persona. Cuídense. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Que estés muy bien. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias, Didac. Bye. Bye.